Ahora, dos términos de vital importancia en el análisis de circuitos para comprender lo que se está analizando. El primero de ellos se llama impedancia, el segundo es la admitancia. La impedancia es un término que utilizamos para medir la oposición que presenta un circuito o un elemento al flujo de cargas eléctricas a través de él. Es un término que ya conocemos porque lo hemos usado desde nuestros cursos de electricidad y magnetismo para referirnos a la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues es un parámetro de un material con el que expresamos su oposición al flujo de cargas eléctricas a través de él. Entre más resistencia es que más se opone a que atraviesen cargas por él. Entonces es lo mismo, la impedancia también es ese término, es la oposición al flujo de cargas eléctricas. Entonces, ¿por qué utilizar otro nombre si se llamaba resistencia? Bueno, porque no solamente en los circuitos existen las resistencias, también existen la capacitancia, existe la inductancia. Estos son los tres elementos fundamentales de los circuitos. Los tres se pueden oponer a que les atraviesen cargas eléctricas. La diferencia estriba en que la resistencia no depende de la señal que se está introduciendo, no depende de la frecuencia a la que se está introduciendo. En cambio, la capacitancia y la inductancia presentan una resistencia, pero es una resistencia que depende de la frecuencia que se esté introduciendo. Si a la capacitancia yo le coloco una fuente de corriente continua, una batería, la resistencia que presenta es infinita. Y ahí se nota. Son dos conductores separados por un aislante. De hecho, se comporta como un circuito aislado, como una resistencia infinita. Y si en vez de usar una corriente continua que tiene su frecuencia en cero, coloco una señal sinusoidal alterna, entre más alta es la frecuencia de esa fuente, menos resistencia va presentando ese capacitor. Entonces su resistencia depende de la frecuencia. Y algo similar ocurre con la inductancia, con una bobina. Si se le coloca una corriente continua, la inductancia presenta una resistencia muy pequeña, idealmente cero. Es efectivamente un cable. Pero si en cambio se empieza a subir la frecuencia, se coloca una señal sinusoidal y se empieza a elevar la frecuencia de esa señal, la resistencia va subiendo. Si la frecuencia se hace muy grande, la resistencia de este componente es enorme. Entonces, presenta una resistencia que depende de la frecuencia. Entonces, estos dos componentes tienen resistencia, pero dependen de la frecuencia. Entonces, ¿cómo abarcar el concepto de oposición al flujo de cargas en elementos que no dependen de la frecuencia y de elementos que sí dependen de la frecuencia? Y por allá de 1887, un matemático inglés, Oliver Heaviside, utilizó una matemática en aquel momento para representar este fenómeno. El fenómeno de que hay elementos cuya resistencia no dependía de la frecuencia y elementos cuya resistencia sí dependía de la frecuencia. Y llegó a la conclusión que esa matemática que podía ser utilizada para representar ese fenómeno correspondía adecuadamente a los números complejos. Y recordemos que los números complejos pues tienen una parte real y una parte imaginaria. Y en la parte imaginaria la denotamos con la raíz de menos 1. Y que inclusive se utilizaba la letra Z. Es una terminología común, son términos comunes en matemáticas para denotar a un número complejo. Bueno, resulta que esa matemática era adecuadamente aplicable a este fenómeno, a tener resistencias que dependían de la frecuencia o que no dependían de la frecuencia. Entonces, la impedancia se utilizó así, se utilizó la letra Z para denotarla. Y tiene una parte real. La parte real es aquella que no dependía de la frecuencia y que le llamamos resistencia. Y una parte imaginaria. Pero para diferenciarlo de en circuitos, que la letra I se utiliza para indicar la intensidad o la corriente, pues en circuitos mejor se decide usar la letra J. Y la parte imaginaria se utiliza la letra X, se conoce como reactancia. Entonces, la impedancia tiene dos partes. Una parte que no depende de la frecuencia, que se llama resistencia, y una parte que depende de la frecuencia, que se llama
reactancia. Como es una impedancia y es la oposición al flujo de cargas, las unidades de ambos son los ohms. Es una impedancia de cierta frecuencia. La reactancia, como lo veremos más adelante, depende de la frecuencia. Entonces, esta reactancia debe de aparecer los valores de capacidad y de frecuencias al que se está asumiendo o está operando, y lo mismo, la inductancia y la frecuencia a la que está operando. Así como existe la oposición al flujo de cargas, lo contrario, lo inverso, es la facilidad al flujo de cargas. Entonces, la impedancia es la oposición y se inventó, si lo vemos de esa manera, también el concepto inverso. El tener que un elemento o un circuito facilite el paso de cargas eléctricas a través de él. Ese término se conoce como admitancia y se utiliza la letra Y para hablar de ella, admitancia. También es un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real se conoce como conductancia y se utiliza la letra G. Y la parte imaginaria se conoce como susceptancia y se utiliza la letra B. Originalmente la susceptancia, bueno, el mismo Heaviside la había nombrado de otra manera, la había llamado permitancia, porque permitía el flujo de cargas eléctricas. Y las unidades de la susceptancia, pues son el inverso de la resistencia, es exactamente lo contrario, entonces son los mohs. Pero realmente en el sistema internacional, pues son los Siemens, son las unidades que tiene la admitancia. Ambos son números complejos y uno es el inverso del otro. Uno es la oposición y el otro es la facilidad al flujo de cargas eléctricas. Significa que como tal, a partir de uno puede hallarse el otro. ¿Cómo? Álgebra de números complejos. Si tenemos una impedancia en particular, con una resistencia y una reactancia, y quiero obtener su admitancia, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues la admitancia debe de ser igual al inverso de la impedancia. Es lo contrario, es su inverso. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues es un número complejo, entonces la Z tiene una parte real y una parte imaginaria. E igual que en los números complejos, para obtener el inverso, pues una técnica pues es multiplicar por su conjugado. R menos JX entre R menos JX para no alterar nada. Multiplicamos el numerador por el conjugado, sería R menos JX, y abajo sería R por R, es R cuadrada, R por menos JX, más R por JX, pues se van a ir, se anulan, y más por menos es menos, J por J es menos 1, cambia de signo, y X por X es X cuadrada. Entonces, obtenemos R cuadrada más X cuadrada menos J veces X entre R cuadrada más X cuadrada. Y lo que acabamos de obtener es la conductancia y la susceptancia de esa impedancia. Entonces, usando la álgebra de números complejos, podemos pasar de impedancias a admitancias. Si no hubiera, en el caso de que hubiera una impedancia que solamente tuviera parte real, que solamente en ese circuito existieran resistencias, entonces el inverso de la resistencia sería la conductancia. Y efectivamente, el inverso de la resistencia no es más que la conductancia. O si fuera un circuito en el que solamente hubiera reactancias, o sea, capacitores y bobinas, no tuviera partes reales, y queremos obtener su susceptancia, bueno, pues el inverso de la reactancia se llama susceptancia. No habría mucho por hacer. Pero si es un circuito con elementos resistivos, capacitores y bobinas, se debe de agrupar todo hasta encontrar su impedancia, y si sacamos el inverso con números complejos, encontramos lo que equivale como admitancia.
Entonces, solo como conceptos en este momento. ¿Qué es la impedancia? Es la oposición al flujo de cargas eléctricas, que puede ser que no varían con la frecuencia y que varían con la frecuencia. ¿Y qué es la admitancia? Es la facilidad de un circuito al flujo de cargas eléctricas, y que tiene parte real o que no depende de la frecuencia y parte imaginaria o que depende de la frecuencia. Existe un tercer término, que no es muy relevante, realmente no es relevante, pero que agrupa a estos dos. Es un término que se llama imitancia. Imitancia. ¿Qué es la imitancia? La imitancia no es más que un término en el que se agrupa todo: a las resistencias, a las reactancias, a la conductancia, a la susceptancia, a la impedancia o a la admitancia. Simplemente agrupa a todos los conceptos, todos los elementos. Cuando hablamos de reactancia o de susceptancia, que son números complejos, hay que indicar también la frecuencia. No solamente el qué valor de capacitor o qué valor de inductancia estamos hablando, sino cuál es la frecuencia. Si no, no podríamos obtener ese valor. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de la parte real de ambos, la resistencia o la conductancia, no ocupamos saber la frecuencia, porque siempre tienen el mismo valor. Solo ocupamos saber qué resistencia es o qué conductancia estamos hablando. Y ya que la impedancia y la admitancia son números complejos, pues se pueden representar de manera rectangular o de manera polar. Recordemos que de manera polar, para un número complejo, A más IB es lo mismo que representarlo el cuadrado por su magnitud, la raíz cuadrada de sus cuadrados, y un ángulo de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces puede ser representada una impedancia o una admitancia de manera rectangular o de manera polar. Y que ese ángulo representa un desfasamiento, un ángulo de desfasamiento. Entonces esos números complejos resultaban muy adecuados, como se dio cuenta Heaviside, para representar un fenómeno eléctrico. Bueno, hasta aquí este video.